Buenas, esto es un episodio de Sumergencias, el programa donde surgen conversaciones que no han sucedido antes. Un espacio en el que dar voz a aquellos proyectos, fricadas y reflexiones que se encapan de las fronteras habituales. Vamos, que toda persona que pase por aquí tiene que contarnos una historia suya, que quizá no es por la que más se le conoce, pero que seguro no nos deja indiferentes. Por eso, en Sumergencias, siempre somos personas curiosas que nos reunimos para conocernos y conversar sobre lo que nos apasiona. Muy buenas, yo soy Chema González, soy arquitecto y he llegado aquí porque conozco personalmente a David de AIDI, de la asociación, de diferentes eventos en los que hemos participado juntos y las cervezas que nos hemos tomado después. Y hoy está conmigo Marta, conversando durante este episodio de Sumergencias. Muy buenas, Marta, ¿cómo estás? Hola, Chema, ¿qué tal? Pues bien, bien, estoy bien. Estoy contenta de poder, conversar contigo y conocernos durante este espacio. ¿Te parece que nos presentemos un poco? Pues sí. Adelante, empieza. Yo soy Marta Rivas, soy diseñadora y bueno, estuve mucho tiempo trabajando en diferentes multinacionales del mundo de la moda, de la perfumería, el hábitat y el lujo, creando espacios realmente para vender. Entonces estudié técnicas como el retail marketing, el neurodiseño, para hacer de estos espacios entornos que podían ayudar a las personas, que en aquel entonces pues, eran clientes, para tomar ciertas decisiones para comprar. Y a partir de ahí, pues bueno, me di cuenta que a través de los estímulos sensoriales del entorno teníamos la capacidad de poder cambiar el comportamiento humano. Y ahí fue donde empezó todo, básicamente. Y luego te cuento un poquito más. Vale. Bueno, pues yo soy Chema González. Como os decía antes, yo soy arquitecto de formación, como decía un poco Marta. Aunque sí que es cierto que de cara al episodio, también soy un joven independizado en Madrid con su pareja, que ambos tenemos 27 años, y con todo lo que esto conlleva, que luego, como decía Marta, hablaremos. Actualmente me encuentro trabajando en una empresa multinacional que es Grupo Ortiz, que es una concesionaria de infraestructuras y energía que también está presente en un montón de países, dirigiendo la parte de innovación y soluciones digitales, intentando implementar diferentes tecnologías con un cliente, como decías tú, en este caso interno, pues que son los diferentes compañeros de las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Y bueno, otra vertiente de mi situación actual es que me encuentro desarrollando mi tesis doctoral dentro de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de aquí de Madrid, precisamente intentando reflexionar de forma crítica sobre la generación de entornos virtuales y el uso de las tecnologías inmersivas, principalmente la realidad extendida y en concreto, en mi caso, la realidad virtual, y cómo de alguna manera yo creo que desde el punto de vista de la arquitectura nos deberíamos de adueñar del diseño de estos espacios, ¿no? Para que al final pues sean responsables con todos los tipos de usuarios y de cuerpos que los puedan habitar, que respondan de alguna forma a las nuevas necesidades que se nos plantean en la sociedad a día de hoy y que no sean un metaverso como el que nos intentan vender otras grandes marcas comerciales, sino que realmente sea algo que los usuarios finales se adueñen de ello a la hora de generarlo, de habitarlo, de darle uso y de facilitar, digamos, pues que forme parte de su día a día. Entonces, bueno, hechas estas presentaciones, si te parece, vamos a hablar un poquito sobre los temas principales a los que nos han convocado desde el equipo de Sumergencias. Porque creo que aunque nuestra formación es similar, o venimos al menos de un bagaje más técnico, como tú misma comentabas, eh, nuestra dedicación profesional quizás sí que efectivamente tira más de la parte del diseño, de la parte del pensar los espacios de una forma distinta y no únicamente desde un aspecto funcional, ¿no? Sino de todo lo que puede haber detrás. A mí me gustaría conocerte un poquito más, porque Mm. como comentábamos antes del podcast, poco más que investigar las redes uno del otro. ¿Cómo ha sido para ti esa aproximación a los espacios? ¿Cómo has ido madurando la idea o, digamos, generándote tú esta forma propia que tienes ahora de diseñar o de pensar un espacio, como decías ahora mismo, ¿no? En función de las tipologías de usuarios, de los clientes y sobre todo de dónde viene un poco todo eso, ¿no? O sea, cómo refleja Marta en los espacios que diseña quién es ella. Mm.
Bueno, de hecho, con todo este aprendizaje, ¿no? que tuve en cómo los espacios, los entornos podían generar cambios, ¿no? En el comportamiento humano, empecé a investigar, a estudiar diferentes disciplinas dentro del mundo de la construcción y dentro del mundo también de la ingeniería, de la psicología ambiental, también en las nuevas tecnologías, ¿no? Todo los procedimientos, protocolos, ¿no? que existían en este momento, ¿no? en la era en que estamos viviendo, para poder acercarme más, de una forma más profunda o ir al detalle de cómo podía generar, ¿no? cambios sociales, ¿no? Impactando a través del espacio. Entonces, yo creo que generé como una metodología de trabajo para crear, yo le llamo diseño de espacios inteligentes, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo lo que comentabas tú, ¿no? De toda esta nueva generación de tecnologías. Claro, cuando yo hacía estudios de neurodiseño en las tiendas, ¿no? Para vender, claro, ahora me parece de la época del dinosaurio, ¿no? O muy troglodita. Entonces, ahora tenemos muchas herramientas, tenemos muchos sistemas nuevos, que yo creo que no nos los acabamos constantemente y con todo tu conocimiento seguramente podríamos hacer varios podcasts, ¿eh? Pero creo que yo siempre digo que mi intención básicamente es cruzar todo el conocimiento ancestral, ¿no? que estamos perdiendo, por ejemplo, con la bioconstrucción. O sea, hay mucho conocimiento que estamos perdiendo, que nos estamos desconectando de la naturaleza, que es lo que realmente nos hace bien, ¿no? Al ser humano. Y, o sea, conectar la naturaleza con las nuevas tecnologías, ¿no? Con sistemas más avanzados o inteligentes, si les queremos llamar, eh, para crear espacios inmersivos, para crear espacios con un impacto positivo, ¿no? Con un impacto positivo que puede llegar a diferentes dimensiones de la humanidad, ¿no? Ya sea a nivel pues, de la salud, de la sostenibilidad, del rendimiento, de la eficiencia energética, etcétera, etcétera. No sé cómo lo ves tú o cómo lo trabajas, ¿no? Esta visión más holística o más integral, ¿no? De cómo percibimos el espacio y los objetivos o los resultados que queremos llegar, ¿no? Cuando tú diseñas un edificio o cuando yo diseño un interior de un espacio. Vale, me quedo con el término que hablabas antes, que tiene mucho que ver con uno parecido que se nos planteaba, de espacio inteligente. Antes se hablaba Ujú. de consciente, pero yo creo que al final cuando se empodera al usuario del uso y del diseño de ese espacio, se convierte en ambas cosas, ¿no? Tanto inteligente como consciente, aunque Consciente. algún purista luego le pondrá pegas, ¿no? A esto que estoy diciendo, pero yo creo que el hecho de que al final sean las personas las que habitan estos espacios, bien sea una construcción física más tradicional o bien sea alguno de los entornos virtuales que se pueden quedar, o sea, que estamos diseñando a día de hoy, es súper importante que el usuario sea consciente, o sea un agente activo del espacio en el que Total. del que está formando parte, ¿no? Eh, yo me lo voy a llevar un poco al campo, digamos, en el que más estoy trabajando ahora, en el mundo empresa, que para nosotros, tomando lo que decías antes de los clientes, es fundamental que cuando diseñamos un entorno inmersivo de la entidad que sea, para narrar o para contar cualquiera de los aspectos de un proyecto, y hablo proyecto porque aunque yo sea de formación arquitecto, ahora me desarrollo casi más como ingeniero en una empresa de infraestructuras, entonces los proyectos con los que trabajo son desde infraestructuras de agua, hospitales, o sea, son grandes construcciones, digamos, en las que quizá entrar a un nivel de detalle de diseño como arquitecto que me gustaría es más complejo, a lo mejor como el papel que puedas tener tú en estos espacios, que me encantaría poder hacerlo. Pero el hecho de quedarte como en un nivel superior, digamos, de diseño y de capacidades de personalización, pero por puro requerimiento del proyecto, a mí en mi caso lo que me obliga es a que la experiencia inmersiva que generemos sea completamente natural al usuario, ¿no? Entonces, yo aquí con esta parte de espacio consciente, de espacio inteligente, sí que me gustaría traer una palabra que yo estoy utilizando ahora en mi tesis, que es el término embodiment, que seguro que lo conocerás, que es esta Sí. idea de que tanto cuando vives en un espacio, cuando habitas en un espacio real,
como cuando tu avatar o tu identidad virtual se encuentra dentro de un espacio digital o en un entorno virtual en 3D, ¿no? El cómo tú realmente te estás identificando como en este espacio, cómo tú realmente estás siendo un agente activo de este espacio y estás formando parte de él en un espacio virtual realmente interactuando con ello y en un espacio físico, por supuesto, habitándolo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tuvimos una muy buena experiencia cuando saltamos del vídeo 360 a que al final era una reconstrucción en el que tú ponías las gafas a un cliente y muy bien, muy bonito, pero punto pelota, a cuando tú realmente le dabas una experiencia en la cual esa persona podía habitar, ¿no? Entonces yo creo que es una traslación que desde mi punto de vista debemos de intentar hacer lo más natural posible o al menos en la mayoría de los casos y de los proyectos en los que nos desenvolvamos como arquitectas, como diseñadoras, ¿no? A la hora de hablar de estos espacios, del hecho de darle la posibilidad a la gente, que es luego además, como te decía, ¿no? Que a nivel académico sí que postulo bastante, de que sean dueños de los espacios en los que habitan, en los que conviven o en los que se tienen que desenvolver de un ámbito u otro, ¿no? Voy a retomar una de las preguntas que me parece súper interesante, y más en tu caso, ya te digo, para seguir conociéndonos un poco, que es la parte de la relación que existe entre tus hobbies y tu profesión, Ujú. y cómo esto se vincula con todo lo que estamos hablando, y así como podemos contar un poco más a la gente que nos escuche, que además a ti ya te habían comentado algún que otro fan previo ciertas preguntas, ¿no? ¿Cómo vinculamos esto, ¿no? Desde ambos puntos de vista. Ujú. Pues sí, realmente, bueno, yo creo que una de las cosas con las que he podido aprender más en cómo nos impacta nuestro espacio que habitamos es que me he mudado muchas veces de casa. O sea, es algo que sí. De hecho, bueno, actualmente vivo en Portugal, en el Algarve, y por cuestiones de la situación del mercado de aquí, es muy difícil encontrar una casa para alquilar durante todo el año. Entonces, en 4 años creo que me he mudado 10 veces. Entonces, Lo yo creo siento. que no, bueno, en principio sí, o sea, ha sido horroroso, pero por otro lado, pienso que lo que he aprendido de cómo afectan diferentes entornos y diferentes impactos ambientales al bienestar y al malestar, o sea, es impresionante. O sea, estoy haciendo una masterclass para saber exactamente qué es lo que realmente prefiero para un entorno saludable, ¿no? Y te podría contar muchas historias, pero sí que realmente, pues bueno, ver directamente los síntomas, ¿no? Los síntomas físicos, emocionales, mentales, directamente, o sea, totalmente relacionados con el impacto ambiental es impresionante. O sea, somos totalmente inconscientes de cómo puede afectarnos, ¿no? A muchos niveles o a las diferentes dimensiones de la experiencia humana, ¿no? Una de las cosas que tengo claras del por qué vine a vivir aquí era el tema de la tranquilidad, el estar más en contacto con la naturaleza. Para mí estar cerca del mar es imperativo, o sea, necesito el mar a mi vera. Y el tema de tener la posibilidad de hacer deporte al aire libre. O sea, una de las cosas un hobby nuevo que he descubierto para mí ha sido jugar a vóley en la playa, o sea, el voleibol playa, y creo que es una de las actividades más completas o sea, con el hecho de que, bueno, estás tomando el sol, ¿no? Vitamina D, en la parte social, estar haciendo grounding descalzo en la tierra. Bueno, tiene realmente hacer deporte al aire libre para mí es algo impresionante, ¿no? Y de hecho, encima mi gimnasio es todo abierto, ¿no? Entonces, el hecho de hacer más vida durante todo el año al aire libre es algo que creo que va mucho con este trabajo que estoy haciendo de ayudar a las personas a reconectar con nuestra parte más esencial, que es la naturaleza, ¿no? Y es lo que intento realmente con los espacios que diseño, ¿no? Constantemente.
ya sea con materiales naturales, sin tóxicos, el tema de las formas, el tema de conectar también con los ciclos naturales de nuestro entorno, ¿no? Los ciclos circadianos, el hecho de tener espacios para tener estas interacciones sociales que para el ser humano es tan importante. Y pudimos ver durante la pandemia, ¿no? Cuánto importante eran, ¿no? Como la conexión con el exterior y las terrazas y ese contacto con el sol, y el tema de las vistas también. O sea, hay muchos factores que yo he podido traer a mi estilo de vida, ¿no? Y es lo que intento también hacer cuando hago proyectos, ¿no? Y también reconectar con esa sabiduría que todos tenemos, ¿no? Antes no existían los arquitectos, ¿no? Antes la gente se autoconstruía en sus casas. Y de hecho, pues bueno, se hacía también en esa comunidad social, ¿no? De volver a conectar con el vecino, que aquel que hace esto, aquel que hace lo otro, ¿no? Entonces, me gustaría hacerte la misma pregunta, Chema, de cómo tus hobbies, tu estilo de vida están conectados, ¿no? Con esa profesión que estás desarrollando actualmente. Pues mira, me encantaría contar una historia tan bonita como la tuya del mar y el aire libre, pero vivo en Madrid, en una isla de calor, en un barrio cada vez más desertificado, con menos vegetación y entreno en un gimnasio que tiene luz natural, pero que la mayoría de ellos no lo tienen. Entonces, pues bueno, lo encajo. A ver, o sea, por mi parte, a ver, para también dar un poco de background de la parte hobbies, a mí me encanta hacer deporte, yo toda la vida he nadado y de hecho el contacto con el agua me sentía identificado cuando lo decía, sí que es cierto que nunca he tenido la suerte de vivir cerca del mar, aunque he vivido un par de años fuera, y me encantaría, de hecho, mi chica es de Barcelona y es uno de los objetivos que tenemos en la vida de, oye, una temporadita, unos meses, unos añitos, irnos para allá porque yo creo que eso es vida. Yo la parte Te de voy a dar hobbies, algunos tips, sí, Chema, no, no, de para dónde ir también total, total, total. en Barcelona. De hecho, la parte de hobbies yo la enfoco un poco más desde la parte tecnológica, por suerte, porque empecé con toda la investigación esta de realidades inmersivas, etcétera, desde hace ya 5 o 6 años, cuando hice el TFG de la carrera, luego como que el profe con el que lo hizo seguí investigando con él. Y el relacionarlo con mi profesión, o sea, al margen de que, o sea, como que se relaciona directamente, o sea, yo como hobby de friqueo de nuevas tecnologías y de desarrollo y tal, tiene toda esta parte de generación de espacios virtuales y al final, pues en mi vida profesional es a lo que me dedico en mi curro. Sí que es cierto que yo intento siempre darle este punto de, oye, yo soy arquitecto y no soy un desarrollador de videojuegos, no soy una persona que solo pica código, no soy una persona que solo se centra en el detalle que tenga el personaje, sino en realmente cómo esté pensada la interacción. Y con esto vuelvo un poco a lo que decía antes de, o sea, para mí tanto la arquitectura como las nuevas tecnologías son mi hobby. De hecho, agradezco bastante el no dedicarme puramente a la profesión de la arquitectura, que esto incluso daría para otro podcast de cómo se ha ido degradando con el tiempo, como tú bien decías. O sea, en un origen no había arquitectos mundanos, sino que todos estaban encargados por los reyes y por la iglesia para hacer sus megaconstrucciones. Y a día de hoy tampoco hay arquitectos porque hay tanto intrusismo laboral como demasiados vídeos en YouTube y la gente se hace sus movidas per se. Y es únicamente como el sello del Estado, ¿no? El que te da esa potestad para poder construir bajo licencia en lugar de realmente para que los espacios estén bien diseñados. Pero como esto es un punto y aparte, ya te digo que el hecho de no dedicarme como tal a la arquitectura me permite disfrutar de ella en viajes, en diferentes entornos, ¿no? Que no tienen por qué ser productivos. Entonces, bueno, o sea, mi link un poco de hobby y profesión va más por ahí. Y luego, sobre todo, desde un punto de vista, como te decía, ¿no? De ver, oye, a día de hoy nos están constantemente avasallando con actualizaciones y con novedades tecnológicas que muchas veces generan no solamente brecha digital, sino brecha intelectual, como lo llamo yo, o sea, de que realmente te exige y te obliga a estar todo el día conectado a diferentes medios para saber cuál es el último modelo de lenguaje que ha salido, o cuál es el último modelo de gafas, o la última necesidad que te ha generado el mercado de que pagues por. Entonces yo también como que lo que llevo más tiempo intentando hacer, de hecho entré hace cosa de un año o así en un programa que se llama Acelera,
que también aprovecho un poco para mencionarlo para la gente que no lo conozca o que no conozca este tipo de programas, que son aceleradoras de talento joven, en el que pues, uno pone sus intereses encima de la mesa en un ecosistema y en un caldo de cultivo, digamos, de provecho. Lo que se intenta al fin y al cabo es que tus intereses y gente que tiene ganas de cambiar las cosas pues tenga este fin social, ¿no? Entonces, lo que te decía, en este mundo en el que yo creo que al final la sobreinformación tecnológica nos desborda, yo sí que a veces me siento un poco con esa responsabilidad como de divulgar sobre nuevas tecnologías, de acercársela a la gente. Y esto empezó un poco porque yo cuando empecé con el TFG y con las gafas se las puse a mi abuela y le fueron súper ajenas. Y fue como, a ver, más allá del movimiento de soy mayor, no idiota, que surgió con todo el tema de la banca online, creo que realmente la gente que esté cercana a esas tecnologías debemos de hacer un esfuerzo para que pues sea algo lo más cercano y lo más natural a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, me gustaría contar una historia maravillosa del mar y la reflexión con la tierra y todo eso, pero por desgracia vivo en Madrid y, bueno, por desgracia, por suerte, que yo, o sea, he elegido vivir aquí. Yo nací aquí en Madrid, mis padres son de aquí y me he mudado aquí con mi pareja por decisión propia porque nos encanta la ciudad. Pero claro, pues todos estos aspectos de conexión con la naturaleza, etcétera, pues se pierden o se olvidan, salvo que hagas el esfuerzo por ello. De hecho, mira, si quieres, hilamos con un tema que hablábamos también antes, del tema vivienda, accesibilidad, suelo, vivir en la ciudad respecto del campo, aprovechando tu ciudad, tu experiencia de haber vivido, como decías, en Barcelona, ¿no? O sea, ¿cómo ves todo eso? ¿Cómo ves que ha evolucionado la perspectiva? Que incluso me interesa también, sin saber exactamente la edad que tienes, pero creo que sí que somos de generaciones un pelín distintas, ¿no? El ver cómo a lo mejor, y esto ya me estoy saliendo completamente del guión, cómo se ve desde generaciones, como te digo, diferentes, pero al final como desde una profesionalidad y desde una técnica parecida, eh, pues estos temas que están tan de actualidad, ¿no? Del acceso a la vivienda para los jóvenes, la edad de emancipación, el problema que existe en las grandes ciudades. Mira, justo de hecho venía hoy escuchando un podcast de Camino a Casa que hablaba como del plan estratégico de la Comunidad de Madrid para la generación de 260.000 viviendas de aquí a los próximos 25 años, pero que luego hacían cálculos y que la expectativa de crecimiento de vivienda en España como que triplicaba esta necesidad, ¿no? Al final estaban planificadas unas 10.500 viviendas al año y las necesidades que la propia Comunidad de Madrid había puesto encima de la mesa eran de 35.000 viviendas anuales, ¿no? Entonces, Mm. ¿cómo ves un poco esto? ¿Cómo se ha ido viendo incluso, que a mí eso me interesa, ¿no? Como la evolución de esta necesidad de acceso a la vivienda para los jóvenes durante el transcurso de tu vida, y no solamente la parte personal, sino también cómo esto ha afectado a los requerimientos de clientes, a tus necesidades de diseño Mm. e incluso a tus decisiones por las cuales te habrás mudado o no tantas veces como decías, Ujú. acorde o no a esto. Bueno, yo por empezar diría que no es un problema solo de los jóvenes. O sea, de hecho, yo creo que todos nos encontramos, seamos más jóvenes, más maduros o incluso la gente mayor. O sea, que tiene muchos problemas para tener acceso a una vivienda, ¿no? Yo creo que es un problema más global. Está claro bueno, sabemos que la vivienda es un derecho básico humano, ¿no? Y de hecho vemos bueno, todo el impacto de las inmobiliarias, ¿no? El real estate es un negocio, incluso todos los gobiernos están involucrados en eso, entonces incluso los mismos gobiernos no les interesa tampoco, ¿no? A veces cambiar mucho esta situación. Porque ellos también ganan, ¿no? Entonces, bueno, vemos, yo creo que estamos en una crisis de vivienda porque algo tiene que romperse y tiene que haber un cambio totalmente de cómo estamos afrontando la posibilidad de tener acceso a una vivienda, ¿no? Ya se están generando movimientos nuevos, ¿no? En todo el tema del co-living, coworking, pero yo creo que esto solo ha sido el inicio. De hecho, hoy precisamente he visto una charla en Barcelona, que precisamente la semana que viene voy para allá, para un proyecto, que hablaba de esto, ¿no? En nuevas formas de habitar, ¿no? Las viviendas y me ha sorprendido totalmente las personas que están invitadas para hablar de todo esto. No son arquitectos, ni mucho menos, son profesionales de la psicología, de la antropología, del ayuntamiento. O sea, son personas que realmente están, bueno, que quizá
ven más allá, ¿no? Del edificio en sí o de la vivienda física, ¿no? O sea, es un tema más de un cambio más social y más profundo, ¿no? Porque yo creo que el mercado no va a cambiar hasta que realmente nosotros cambiemos en la forma de abordar este problema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que es un tema preocupante, ¿no? Porque las nuevas generaciones tienen muchos problemas para poder tener y vivir en una vivienda salubre, porque realmente bueno, los precios han subido muchísimo, hay muy poca oferta, entonces, bueno, es así y supongo que tú te encuentras con esta situación, yo también, nuestros padres quizá no tanto, porque en su día hicieron sus inversiones y están tranquilos, pero sí que, bueno, es un tema que tenemos que abordar y que quizá nosotros somos los que ahora tenemos que empezar a cambiar, ¿no? En la forma en que estamos presentando viviendas, ¿no? Yo creo que el diseñador, arquitecto, es el que tiene también una fuerza muy grande en cómo presentar proyectos, ¿no? O sea, tenemos una herramienta buenísima, ¿no? Los diseñadores para hacer un cambio social en eso. Y yo creo que bueno, que estos podcasts, ¿no? Pueden ser también unas plataformas para abrir estos diálogos, ¿no? Para hacer brainstorms, para ver cómo podemos generar también sinergias, ¿no? Entre diferentes empresas y diferentes grupos de opinión, ¿no? Para crear grupos creativos, ¿no? Que ayuden a hacer las cosas diferente. ¿Cómo lo ves tú, Chema? ¿O has tenido alguna experiencia en este campo? O sea, ¿has podido generar algún cambio en algún proyecto que hayas hecho? Yo mi experiencia en este campo es la de haber tenido que estar 3 meses buscando vivienda, con citas de 16 minutos para ver un piso en el cual tienes que decidirte y casi pagarle la señal y 2 meses de fianza al casero. Ya. Todavía no he tenido la oportunidad, y estaba haciendo memoria de si he podido participar de algún proyecto, como decías, en el cual se haya generado un impacto real sobre la vivienda, pero justo, o sea, yo, otra de las comunidades o de los entornos en los que estoy ahora, por ejemplo, de talento joven que se llama Lideremos, que a lo mejor incluso te suena porque viene de gente de Barcelona que lo trajeron para Madrid, pues es un grupo de jóvenes que proponen propuestas de ley desde diferentes aspectos y desde diferentes temáticas, ¿no? Precisamente para abordar esto, ¿no? Y justo ahora el Ayuntamiento de Madrid ha abierto varias mesas de debate, invitando precisamente a jóvenes profesionales de diferentes sectores para ver cuáles deberían de ser las temáticas a tratar a nivel ya incluso legal, y burocrático para facilitar un poco todo estos, o sea, para facilitar el acceso a la vivienda y minorizar o reducir pues los aspectos negativos de todo esto que estábamos viendo. Yo quería llevarme un poco al tema más personal, cuando hablabas de tus mudanzas, a la importancia del diseño de interiores, la importancia de la salud mental y el cómo nos sentimos cómodos en nuestro propio espacio, ¿no? Simplemente traigo una reflexión al aire y la comentamos si te parece, que es precisamente cómo nosotros como individuos, como mujeres u hombres o como cada uno se identifique dentro de la sociedad en la que vivimos, nos hacemos dueños de nuestro espacio, volviendo a lo que te decía antes, ¿no? Como de la importancia del cuerpo y del habitar de estos entornos, cómo las redes sociales o estas nuevas tecnologías o entornos inmersivos o la interacción digital más allá del plano físico puede realmente condicionar el entendimiento que tenemos de nuestros propios espacios o de nuestras propias realidades, o lo que decías del espacio privado frente al público y cómo esto queda completamente diluido en la cultura de redes que tenemos a día de hoy, o incluso en la sobreexposición que a veces se genera en esta cultura de redes. E incluso tomar un poco la palabra de que decías, ¿no? De, oye, como diseñadores, como arquitectas, adueñarnos de estos espacios y de que al final, porque igual que te decía que los videojuegos no me cabe en la cabeza cómo se puede dejar únicamente a una panda de frikis con todo el cariño del mundo como yo lo soy yo, como lo son amigos míos, ¿no? Para el diseño de estos, sino que realmente debe de haber pues una conversación, una crítica social y un pensamiento reflexivo para su diseño. Lo mismo para el uso de las redes, para el uso de las privacidades y para el diseño de estas, ¿no? Yo, por ejemplo,
Comentabas antes lo de las mudanzas. Yo por suerte me he enfrentado solo a una mudanza nacional, pero a dos internacionales en las cuales pues prácticamente tienes que empaquetar tu vida en una maleta facturable de 23 kilos de 50 por 60 por 40, ¿no? Y creo que es un ejercicio, de hecho, el otro día justo veía una publicación de un amigo mío y a lo mejor me estoy yendo un poco del tema, pero que empaquetaba toda su vida para irse en bici en dos Macutos tal que así, ¿no? De viaje por ahí. Entonces creo que también vivimos en una sociedad en la que está como sobreexpuesta la cantidad de necesidades que existen. Y yo soy el primero que en un ejercicio de minimalismo intenta desprenderse de ellas, pero al final es que tienes unas necesidades, una vida y unos mínimos, ¿no? Con los que hacer frente. No sé, al final no te he respondido a lo mejor o he abierto como diferentes frentes, pero ya te digo, Bueno, desde mi perspectiva es un poco la forma de verlo. bueno, mira, de todo lo que has comentado, que es súper interesante, me cojo a la necesidad de volvernos más nómadas, ¿no? De alguna forma. El hecho de, bueno, y hay corrientes bastante potentes con todo el tema este del minimalismo y también con la sociedad más sostenible a la que tenemos que ir, ¿no? De no consumir tanto y quizá pues volver un poco a la segunda mano, al reciclar, ¿no? Al reparar, ¿no? Que también es algo que está volviendo, ¿no? Un poco y gracias a Dios que las empresas o quizá la Unión Europea está poniendo cada vez más límites o normativas para que las empresas hagan productos, objetos, ¿no? Y electrodomésticos que duren más, ¿no? Porque nos habíamos vuelto un poco en una sociedad de usar y tirar, ¿no? Y esto no nos llevaba, bueno, sí, nos llevaba a una declive total, ¿no? Que es donde estamos un poco ahora, ¿no? Y dándonos cuenta de que esto no tiene sentido y que, bueno, de hecho, el hecho de estar en espacios quizá más pequeños, ¿no? Porque antes quizá podías, con el mismo precio que pagas ahora, podías acceder a algo mucho más grande, ¿no? Con más recursos, con más accesos a servicios y ahora parece que pues bueno, tienes que tener un espacio mucho más pequeño, tienes que tener menos cosas, quizá te vas a mudar más veces, ¿no? Porque no vas a tener aquella casa o aquel espacio con el que nuestros padres decían, bueno, me compro esta casa y voy a estar 50 años aquí, ¿no? Nosotros parece que tenemos un estilo de vida mucho más nómada, ¿no? Pero que a la vez Eh, parece que estamos, perdona que te corte, como romantizando la precariedad. Es decir, a mí me encantaría poder a día de hoy decir, oye, mira, esta es la casa, no es en la que me voy a quedar por siempre, pero en la que sé que todas las necesidades de habitabilidad que voy a tener en los próximos años están cubiertas en esta casa. O sea, yo, por ejemplo, en el piso en el que estoy viviendo, que está, como te decía, en el centro de Madrid, si yo me planteara tener una familia con mi chica, pues o el muchacho o muchacha que nazca va a dormir en la cocina, porque tenemos solo un piso ya, ya. y no te queda otra. ¿No? Sí, Entonces, sí, sí. bueno, perdona que te corte, pero me decía, No, pero me es que agarraba a es ese la comentario, ¿no? realidad, ¿no? Es la realidad. Al final, o sea, nosotros estamos, ¿no? Invirtiendo mucho tiempo, recursos en crear y diseñar espacios con para cubrir unas necesidades mucho más amplias de lo que nosotros quizá podemos acceder, ¿no? Y esto es muy fuerte, ¿no? Depende de cómo te lo mires, ¿no? Es fuerte porque dices, ostras, ¿cómo puede ser que yo estoy haciendo aquí una casa o un proyecto, ¿no? O, por ejemplo, yo ahora pues estoy intentando entrar más en un sector de empresas, de, por ejemplo, hoteles, spas, lujo, ¿no? Clínicas, espacios mucho más humanos, ¿no? Más amables, más armónicos y, ostras, y yo resulta que estoy aquí peleando, ¿no? Por tener dos metros cuadrados más o no tener ruido del vecino porque no hay un aislamiento como Dios manda, ¿no? Entonces, claro, es curioso, ¿no? Esta dicotomía, ¿no? O esta dualidad, ¿no? De decir, ostras, quiero hacer espacios mucho más bonitos, mucho mejores, pero me encuentro con una realidad que no me acompaña, ¿no? Total, Entonces, total. bueno, yo creo que al final yo siempre hablo, ¿no? Que los metros cuadrados, primero, yo siempre hablo de que no hay un lugar perfecto o una casa perfecta, porque siempre hay cosas, ¿no? A poder mejorar. Luego, por otro lado, es muy necesario hacerte lo tuyo, ¿no? Cuando estás de alquiler o cambias cada dos por tres, es muy difícil eh,
o tienes que trabajar más, ¿no? Para crear un espacio que sea tuyo, con tus cosas, ¿no? Con tu estilo, con el tema de la customización o hacerte tu espacio tuyo es algo también muy importante, ¿no? A nivel psicológico. Entonces, bueno, son cosas que cuando dices, ostras, ¿qué es lo más importante, no? Cuando estamos con esta realidad, al final es poder personalizarte tu espacio, intentar saber cuáles son aquellos parámetros o aquellos indicadores básicos para tu salud física, emocional, mental, y para eso yo he diseñado, ¿no? Un proceso de trabajo, un protocolo para diagnosticar espacios. O sea, sabemos perfectamente, tenemos datos científicos y evidencias, ¿no? Que nos dicen, mira, es que estos indicadores o estos condicionantes son básicos para que una persona pueda dormir, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que ya puedes tener una casa bonita, pero si no puedes dormir, ¿para qué ya deja de ser bonita, ¿no? Total. No sé si te has encontrado, por cierto, Chema, ¿cómo duermes en tu casa? Pues mira, al margen de cómo duermo, que duermo la verdad que bastante bien, porque yo ya busqué la casa dando a un recinto interior en el que al menos la habitación está casi exenta de ruidos. Sí que es cierto que preparando el podcast, por ejemplo, cuando nos comentaban desde ahí de lo de que no hubiera ruidos, que no hubiera obras, claro, yo ahora vivo cerca de las obras de la línea 11 de metro y en la pared de mi salón está el ascensor de la comunidad. Y espero que no lo hayáis oído mucho, pero cada vez que llaman suena un clon, 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 cada vez que sube y baja No lo he oído. que uno ya casi, bueno, me alegro, que uno ya casi como lo somatiza, ¿no? Y no le hace demasiado caso. Yo por suerte duermo bien, pero efectivamente todos estos parámetros, que de hecho, cuando lo estabas comentando ahora, me resulta especialmente interesante y me lo voy a llevar al campo de las nuevas tecnologías, espacios virtuales, etcétera, por interés propio y para también sacarte un poco de idea de eso. Porque cuando comentabas de que hay una serie de parámetros, ¿no? Que tú ya efectivamente tienes como una metodología de trabajo respecto a ellos, que son medibles, etcétera. Claro, a mí, Ujú. por ejemplo, de cara a mi tesis doctoral me interesa muchísimo lo que te decía, ¿no, Oli? ¿Cómo vamos a diseñar estos espacios como diseñadores, pero también como personas, como comunidades, dado que hay un montón de estudios que demuestran que el espacio en el entorno virtual condiciona de la misma manera que lo hace en el entorno físico las Ujú. interacciones que se den entre los usuarios, porque al Ujú. final las zonas del cerebro que se activan cuando habitas en una experiencia de realidad virtual completamente inmersiva son las mismas que lo hacen, o sea, que se activan cuando vives en un espacio físico. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Yo creo que seguiremos hablando, después de este podcast, seguiremos hablando de sí, este sí, no, tema por porque yo supuesto. creo que es importante, sí, plantearte algunas cosas también desde el enfoque de la psicología ambiental, porque llevamos muchos años con mucha investigación a ese nivel y yo creo que ahora precisamente estoy muy metida con el temas de psicología ambiental y te puedo contar mucho sobre eso. Sigue, sigue, Pues perdona. no, 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 ya te entrevistaré yo en paralelo para mi tesis, efectivamente, para hablar de esto. Pero lo que me interesaba un poco de lo que comentabas es, oye, no sé si has tenido la experiencia o algún cliente se te ha planteado la necesidad de trabajar con estas tecnologías de cara a Ujú. diseñar entornos virtuales, pero que no hace falta que sean 3D súper complejos, sino incluso a nivel de boceto, de idea, de Ujú. mostrar un concepto, ¿no? A un cliente. Sí. ¿Cómo has hecho a lo mejor esa traslación o esa traducción? Que a mí esto es una de las cosas, como te decía, que me interesa para la tesis, de Ujú. estos parámetros y de estos agentes o KPIs, incluso podríamos decir, ¿no? Como Ujú. medibles del entorno de, oye, una persona no puede dormir con más de X decibelios, Yo le a llamo la hora, HPI, HPIs, Health Performance Indicators, o sea que hay ojo, ¿eh? una traducción también Vale, para el tema de me lo quedo, me lo quedo. indicadores de Pues salud. vale, no, pues es justo esto. O sea, oye, ¿cómo crees que podríamos traducir de una manera lógica, coherente y crítica Mm, estos HPI, como decías, ¿no? De estos indicadores de salud en mm, la generación de estos entornos virtuales? No me quiero ir a un futuro distópico en el cual todo el mundo habite dentro de estos entornos, pero sí a una realidad que pasa a día de hoy con entornos 2D, mm, web, etcétera, en el cual sí que estamos constantemente inmersos en este contenido digital, ¿no? Que cuando pasa a ser mm, 3D y todo el mundo tenga, como yo suelo postular siempre, ¿no? Pues unas gafas en su casa con las que acceda a todo este contenido, se ujú, va a ver realmente inmerso de entornos virtuales mejor o peor diseñados de forma crítica o no. O sea, ¿cómo podríamos adaptar estos indicadores ujú, para de alguna forma generar como una serie de reglas o como unos parámetros estándar de, oigan, démoselos a Google, a Meta y a mm. Apple, ¿no? Para que cada vez que diseñen espacios
los tengan al menos en cuenta, ¿no? Y no se fijen únicamente en cuánto van a cobrar de publicidad en estos entornos. Yo creo que es un proyecto que podemos trabajar juntos porque, no, además yo creo que es algo que nunca antes el ser humano se había encontrado con este tipo de entornos. Entonces, es algo muy nuevo, es algo que podemos predecir de alguna forma en algunos aspectos, pero habrán muchas otras que a día de hoy desconocemos. Y yo creo que aquí la figura del psicólogo yo creo que es muy crucial. Y además, siendo la primera vez que a nivel histórico, como decías, la tecnología se adecua realmente a la morfología, digamos, de interacción humana, más allá de darte una pantalla o un teléfono táctil, independientemente de cuán Claro. gordos sean o no tus dedos, ¿no? Sino que al final, pues simplemente hacia donde mires o con un gesto de las manos o Ujú. incluso como sacaba Meta el otro día, ¿no? Con una pulsera de impulsos neuronales, Mm, pues controlarás este contenido, digamos, o la interacción que tienes con este contenido digital. mm. Bueno, esto ya lo hablaremos, si no, porque yo creo que me interesaría al menos hipotetizar. Sí, sí, no, lo hablaremos, lo hablaremos. Una de las primeras cosas que me vienen a la cabeza que no tenemos que olvidar como seres humanos es que somos seres bioeléctricos. O sea, todo nuestro sistema biológico funciona por impulsos eléctricos y nuestro cerebro, corazón, o sea, todo está conectado, ¿no? Eléctricamente, químicamente, etcétera, etcétera. Pero que no tenemos que olvidar que todos estos wearables o elementos electromagnéticos tienen un impacto directamente, ya de por sí, en nuestro cuerpo. Entonces, esto también cambia la predisposición, ¿no? O la respuesta de aquella persona que está usando aquellos objetos, ¿no? O aquellos Artefactos varios. sí, aparatos o dispositivos. Entonces, bueno, yo creo que una de las corrientes que está haciendo bastante estudio e investigación en estos temas es la neuroarquitectura, que de hecho está haciendo, pues bueno, estudios bastante potentes, ¿no? En el entorno de la arquitectura, pero bueno, yo también digo que, bueno, estoy convencida, o sea, la percepción psicológica del espacio va más allá de los sentidos corporales. Entonces ahí entra la parte de la psicología que es con la que yo, pues bueno, ahora estoy muy interesada, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que en la pirámide de Maslow, ¿no? En la jerarquía de las necesidades humanas, empezamos por la base que es el entorno físico, lo básico, lo fisiológico, ¿no? La parte más material, ¿no? Pero luego, cuando ya hemos abordado la parte física, empezamos a entrar en las capas más sutiles, ¿no? Y más complejas del ser humano, ¿no? Que es la emocional, el mental. Entonces ahí es tan multifactorial, hay tantos impactos, ¿no? que nos abordan bueno, que es esa visión, ¿no? Más integral o holística de cómo podemos afrontar y cómo podemos crear espacios mucho más Responsables. responsables, conscientes, inteligentes, ¿no? Que nos vamos un poquito Eso es. al hilo del inicio de este podcast, ¿no? Y que yo creo que, bueno, realmente estoy muy contenta de haberte conocido porque creo que tenemos muchas cosas en común y muchos diálogos, ¿no? Que podríamos abrir y descubrir y experimentar porque, bueno, estamos ahí con ese momento, ¿no? De la sociedad que estamos abiertos a las nuevas tecnologías y cómo podemos hacer todo esto, cómo podemos integrar, ¿no? Todos los Genial. caminos que tenemos entre las manos y no sé cómo lo ves tú, pero quizá podríamos ir ah, Esto cerrando esta sí, nos tomaremos conversación. un café offline Eso, para, eso. Bueno, de hecho, en noviembre voy a estar en Madrid, o sea que quizá, pues ya nos veremos, efectivamente. sí, quizá nos podemos ver y también compartir los proyectos que hemos estado implementando y trabajando últimamente. Y con esto también aprovecho para compartir para si queréis seguirnos la pista, ¿no?
porque creo que somos dos personas bastante curiosas y con ganas de investigar en estos campos. Chema González lo podéis encontrar en LinkedIn, entiendo con tu nombre completo, ¿no, Chema? José María González del Pozo, eso es, que LinkedIn es la red un poco más formal. Y en Ujú. cambio, Instagram sí que es Chema con la doble barra baja de González. Y en tu caso, Ujú. En mi caso es Marta Rivas, en LinkedIn, que es Marta Rivas Escola, y luego en Instagram estoy como Marta Rivas, guión bajo la casa madre, que es mi primer proyecto para, bueno, es como un poco la revolución del bienestar de las personas a través de nuestro habitar y precisamente ya en primicia, si lo lanzo, estoy preparando una nueva plataforma que es Marta Rivas Escolà, como experta en diseño inteligente de espacios, ¿no? Con todo este bagaje y experiencia que he desarrollado, pues bueno, ahora ya hace pues más de 25 años, o sea, que transformando espacios. Así que bueno, un placer estar aquí hoy. También damos las gracias, ¿no? a todo el A equipo de AIDI, eso mismo. David, Valeria y el resto de la comunidad que somos conscientes que están detrás gestando y organizando todo este tipo de iniciativas que por lo menos ponen en común a profesionales súper interesantes de diversos aspectos y que, oye, ojalá enriquezcan también un poco a quien nos esté escuchando en los diferentes ecosistemas, ¿no? Acústicos. Así que si Fantástico. quieres, Marta, despedimos el podcast. Venga, Dale. pues os dejamos los enlaces en la descripción del podcast y con esto hemos llegado al final de una nueva historia sumergente. Sumergencias es una iniciativa promovida por IDI, una comunidad de personas creativas, emprendedoras y activistas, quienes utilizamos nuestra pasión por temas como la cultura, el diseño o la tecnología para llevar a cabo proyectos con impacto social, esto me encanta, especialmente ante lo que se nos viene encima. ¿Ves? Esta es la frase que a mí me Es un poco. cautivó de Heidi. Son proyectos con impacto social, especialmente ante la que se nos viene encima. Si quieres continuar la conversación y saber qué más cosas hacemos, cotillea en id.es y únete a los diferentes canales de redes sociales. Así que por ahí también nos vamos a conectar entre Marta, un todos. placer. Igualmente, igualmente. Y gracias. Hasta la próxima.